Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos todos y todas al seminario Tensiones Socioespaciales en los Centros Históricos. En primer lugar, quiero agradecerles en nombre mío, Álvaro Andrés Santoyo y del equipo de trabajo, su asistencia a este espacio, en el que buscamos compartir con ustedes y el público en general, los análisis y reflexiones en torno al problema de las tensiones socioespaciales que constituyen o contribuyen a la configuración de los centros históricos en Colombia. Estas reflexiones hacen parte o parten del análisis de las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas recientes de 3 centros históricos en Colombia: Villa de Leyva, Mompox y Cartagena, en este caso centrados en el barrio de Getsemaní. Los análisis que presentaremos en este seminario hacen parte de los resultados de una investigación en curso, en la cual nos embarcamos hace ya 2 años, desde abril de 2019, y que lleva por título Políticas Públicas, Cotidianidad de los Centros Históricos y Prácticas de Segregación Espacial y Social en Colombia, algunas perspectivas interdisciplinarias sobre la gentrificación. Esta investigación la desarrollamos entre un equipo de investigación interdisciplinario conformado por investigadores de la Fundación Erigalle y del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad del Norte, y que además ha permitido la vinculación de un estudiante de doctorado de la UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, a través de la convocatoria Retos País de 2018. El objetivo que hemos perseguido en esta investigación es el de analizar las intersecciones entre políticas de gestión urbana, patrimonio cultural y los procesos de segregación social y espacial, tomando como foco de análisis los escenarios en los que se producen algunos de los conflictos políticos y de las tensiones espaciales entre las prácticas sociales de los actores locales, los habitantes de estos lugares, del barrio, y actores nacionales implicados en la gestión y en la patrimonialización de los centros históricos en Colombia. Esto principalmente a partir de una aproximación interdisciplinaria al problema, totalmente cualitativa, en la que convergen diferentes ciencias sociales e humanas y que nos permite reconocer y por tanto ofrecer una mirada un poco diferente al problema, las experiencias, las prácticas culturales y las espacialidades de los grupos sociales involucrados en la cotidianidad de los centros históricos. Como es el de conocimiento de algunos de ustedes, este seminario está dividido en 2 sesiones, la que acabamos de comenzar y que vamos hasta las 6:30 de la tarde, y mañana, que están cordialmente invitados, mañana viernes de 2 a 4. Hoy vamos a tener 3 presentaciones o nos acompañan tres equipos, 3 subequipos del gran equipo de investigación. En primer lugar, tenemos a Javier Rivera, Catherine Bonil y José Manuel Espinosa, los 3 profesores de la Universidad del Norte, que nos van a hablar sobre Getsemaní, principalmente. Posteriormente hablará Mónica Terrien sobre Villa de Leyva, y por último, Jorge Bolaños sobre el problema o el universo nocturno de la noche en los centros históricos. La sesión de esta tarde va a estar moderada por Orlando de Ávila, quien es profesor de Historia de la Universidad de Cartagena. Entonces, pues quedan con Orlando y con los 3 panelistas, bueno, los 5 panelistas a continuación. Gracias y feliz y buen seminario. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia y, por supuesto, por la invitación a participar de este seminario de tanta importancia. Comenzaremos entonces con la presentación de la primera ponencia titulada Un paisaje en construcción, turistificación, patrimonio e historicidad en Getsemaní, que estará a cargo de Catherine Bonil, Javier Rivera y José María Espinosa de la Universidad del Norte. Adelante, profesores. Hola a todos. Estoy esperando a mi colega Javier, que es el que va a comenzar la... Hola, buenas tardes. Sí, estaba esperando también la entrada, problemas técnicos que en este tipo de eventos suelen ocurrir, pero bueno, aquí ya agradezco
la presentación que Álvaro y Orlando recién hicieron de nuestra presentación. Voy a entrar a compartir el PowerPoint. Y ya entramos en materia. Para nosotros es un honor estar en este espacio en el cual pues vamos a entrar a compartir algunos de los resultados de esta propuesta de investigación que hemos venido ejecutando en este proyecto marco que Álvaro presentó y cuyo interés con esta presentación es mostrarles un poco cuál es esos procesos de turistificación que, por supuesto, están afectando a varios centros históricos en el mundo, como ciudades como Cartagena de Indias, y en la que se articulan procesos de transformación que afectan no solamente la materialidad de los espacios físicos del paisaje, sino también las prácticas cotidianas y los modos de vida de la población. Esas transformaciones, por supuesto, generan nuevas dinámicas sociales en las que se modifican las relaciones que los individuos tienen con su entorno, también modifican las relaciones que estos sujetos tienen entre sí o con sujetos que visitan estos espacios, pero al mismo tiempo van a empezar a redefinir muchos de los aspectos identitarios de la población local. Todas estas transformaciones son las que finalmente van a construir y reconstruir ese paisaje urbano. Nosotros particularmente pues abordamos el caso del barrio de Getsemaní, no solamente porque está permeado por esos procesos del centro histórico de Cartagena como tal, por supuesto respondiendo a una serie de discursos de carácter político y cultural que en las últimas décadas ha venido influyendo en esas dinámicas de transformación, pero que al mismo tiempo logramos identificar una serie de diferencias de lo que sucede allí en el barrio, que a pesar que está compartiendo ese proceso con la ciudad amurallada, con lo que es el centro histórico de Cartagena, sí logramos identificar una serie de particularidades. No necesariamente siguen las mismas pautas estos dos espacios de la ciudad. Esto nos lleva a pensar en una serie de elementos que conforman y construyen el paisaje de una ciudad patrimonial. Y entendiendo, por supuesto, este concepto de patrimonio que va a unir una serie de conceptos relacionados con el pasado, con el relato histórico, con los procesos también de patrimonialización, de turistificación, que ya analizando puntualmente lo que sucede en Getsemaní, no es tan vinculante ni no es tan necesario como pudiéramos pensar. Para ello abordamos el concepto de paisaje como una categoría de análisis en la cual no solamente lo entendemos como la interacción de una materialidad tangible entre el espacio y las personas, sino también como esos escenarios que son observados, que son pensados, vivenciados, experimentados, y a partir de todas estas acciones es que se generan las transformaciones. Al verse involucradas múltiples miradas, lo que va a generar es que la construcción se va a dar de manera permanente y por supuesto no es homogéneo. Cada uno de los sujetos que participan en el proceso van a tener una serie de formas de pensar, de formas de interactuar con ese paisaje, y paisaje que a su vez también va a condicionar la manera en la cual estas personas van a generar esas expectativas en relación con su paisaje. Otro de los conceptos importantes que nosotros abordamos es el de patrimonialización. Por supuesto, entendiendo esta manera de entender el paisaje de una manera dinámica, quizás choca un poco con una mirada o una idea convencional de lo que es el patrimonio, siendo la patrimonialización también una construcción social que muchas veces se interpreta desde una perspectiva conservacionista, en el cual el hecho de valorar y preservar una serie de elementos definidos como patrimonio van a responder, por supuesto, a una serie de intereses y se va a apoyar, por supuesto, en una serie de elementos del pasado que van a legitimar esos
esas dinámicas de patrimonialización, pero que responden a unos intereses del presente. Intereses que, por supuesto, son soportados desde la academia y desde las autoridades gubernamentales. Recientemente, y bueno, no recientemente, pero digamos de un tiempo para acá, la patrimonialización también ha sido discutida en relación con otra serie de procesos vinculados con la globalización y la masificación. Aquí la turistificación entra a desempeñar un rol importante de cómo el patrimonio empieza también a articularse con esa oferta de bienes asociados con los turistas y ya cómo esos valores se van transformando y se van generando otro tipo de discurso, lo que va a generar, por supuesto, un choque entre esas ideas de lo que es patrimonio, de lo que es turismo, de cómo se están generando esas dinámicas de turismo y, por supuesto, van a incidir en los mecanismos identitarios de las poblaciones locales, de cómo ellos están percibiendo, reconociendo y valorando esos elementos asociados al patrimonio, ¿vale? El concepto de turistificación nosotros lo abordamos desde una perspectiva amplia, holística, no necesariamente con ese corte económico que muchos investigadores han aplicado a la lectura que hacen sobre el impacto en los centros históricos que han sido rehabilitados para el servicio y equipamiento del consumo para el turista, sino que también se vincula con un proceso social que implica una transformación y una construcción del paisaje, con efectos a distintos niveles, incluyendo, por supuesto, lo económico, pero a nivel social, otra vez tenemos el tema de la identidad, de cómo se van rompiendo esas relaciones que las poblaciones locales establecen con esos espacios que reconocen como valiosos dentro de sus dinámicas cotidianas. Catherine. Hola, listo. Bueno, aquí como nuestra ponencia es de 3, ahí vamos coordinando el paso de un ponente a otro. Por favor, ¿me pueden poner la diapositiva? Gracias. Bien, como ustedes se van a ir dando cuenta, esta primera parte de Javier quería dejar en claridad los conceptos que hemos estado utilizando y cómo los articulamos. En esta segunda parte hablaremos ya de las particularidades del caso de Getsemaní. Lo que yo hablaré sobre todo es enfocado en ciertos actores como pues, las concepciones sobre turismo, sobre pasado colonial, etcétera, que están detrás del proceso de patrimonialización de Getsemaní, enfocada en ciertos actores, y en la parte final Javier va a retomar enfocando sobre todo en la visión desde los habitantes. Esto para ubicarlos un poquito. Entonces, de acuerdo a esta construcción del espacio que estamos hablando, en procesos de patrimonialización, el caso de Getsemaní resulta bastante particular si lo comparamos con los otros centros históricos que analiza este proyecto, como son Villa de Leyva o como son Mompox, pero también incluso es un contexto y es una temporalidad muy distinta a la que presenta el caso de patrimonialización del centro histórico de Cartagena. Entonces, ¿cuáles son esas particularidades? En primer lugar, tiene una temporalidad muy particular que pues más adelante van a ver cómo esa temporalidad se expresa en la relevancia de ciertos procesos históricos de distinta escala. Pero el proceso fuerte de patrimonialización y de construcción de un espacio particular en este proceso en Getsemaní, podríamos señalar que comienza en las décadas, a finales de los 70, pero sobre todo décadas de los 80, 90, las dos finales del siglo XX y sobre todo los 2000 y los 10 últimos años que han sido bastante intensos en cambios y bastante intensos. Bien, entonces, como ven, son décadas distintas
digamos, los momentos en que se empieza a patrimonializar otros centros históricos. Estas décadas tienen coincidencia y relación con procesos políticos y culturales de escala no solamente mundial, sino nacional. Entonces, en primer lugar, quisiéramos resaltar el auge del multiculturalismo en sus distintos ámbitos, como discurso político, como discurso filosófico, como discurso académico, también que permea lo político y que resalta sobre todo la importancia de lo cultural, la importancia de lo étnico en los procesos de construcción nacional. Como ustedes pues saben, esos discursos van a expresarse claramente en el contexto ya nacional en la declaración de la Constitución de 1991, que va a declarar a Colombia como un país multicultural y pluriétnico, y eso va a ir de la mano con una serie de producción de leyes de cultura que van a empezar a reflejar esos cambios en la forma de entender el patrimonio, en la forma de entender la política, y que van a darle una relevancia importantísima a los aspectos culturales. Aquí solo por tomar algunos, o señalar los más representativos, pues señalo la ley de cultura, la Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, o la ley que la modifica en 2008, estas leyes, pues para los conocedores sobre el tema del patrimonio, van a irle dando forma a esa nueva noción de patrimonio que va a empezar a desplazarse del tema de la monumentalidad al tema de lo cultural, ¿no? Aquí se va a empezar a hablar ya entonces del patrimonio cultural inmaterial, se va a empezar a hablar de la importancia de preservar las lenguas, las costumbres, los conocimientos tradicionales, y resaltar las particularidades de las distintas etnias o comunidades con respecto a su cultura. Y esto va a ir de la mano o se va a relacionar con un crecimiento claro en la industria turística que ha venido sucediendo en las últimas décadas a nivel mundial. Todos estos elementos son los que van a darle forma y sentido y contenido al proceso de patrimonialización y de construcción del espacio en este contexto a Getsemaní. Bien, la siguiente. Bueno, ¿qué ocurre entonces en Getsemaní? ¿Cuál es el caso particular de Getsemaní? Bien, aquí en esta diapositiva, en las flechitas verdes van a poder ver como unos momentos o temas importantes en esta intervención del espacio que se empieza a realizar en Getsemaní, en este proceso de patrimonialización. Un hito fundacional importantísimo es la demolición del mercado de Getsemaní, que ocurre en 1978 y que va a dar pie para la construcción del centro de convenciones. Como aquí nuestro querido moderador lo ha conceptualizado, este momento va a significar un nuevo modelo de patrimonialización cuando es comparado con el que estaba viviendo desde una o dos décadas antes el centro histórico de Cartagena, puesto que era un modelo que no, digamos, su objetivo, esto realmente es aquí un poco parafraseando a nuestro moderador, no va a enfocarse tanto en la conservación exacta de un paisaje colonial, sino que va a permitirse algunas modificaciones e incluso una modernización de ciertos espacios, como el ejemplo claro del centro de convenciones. Entonces, el proceso de Getsemaní comienza allí, comienza en estas décadas y comienza con estas ideas de fondo. Va a inaugurarse allí un proceso lento realmente, en los 80s y 90s va a ir ocurriendo, pero muy lento, y de hecho en algunos momentos se va a pensar que es un modelo que fracasó, digamos, en producir un nuevo espacio realmente intervenido, pero va finalmente a ocurrir, ¿no? Entonces, va a estar caracterizado por la expulsión de negocios dedicados al expendio de licor, negocios de prostitución. Va a vivir, o sea, lentamente se va a ver la apertura de nuevos restaurantes, lo que actualmente podemos ver en Getsemaní, la apertura de hostales, de galerías de arte, de cafés. Y dentro de toda esta transformación, que realmente es muy difícil
describir en detalle en cuestión de 2 minutos, pero pues voy señalando como puntos importantes. Quisiera señalar la significancia de un evento que ocurre en el 2003 en Getsemaní, que es el primer Festival Internacional del Arte Urbano en Colombia, de Colombia. De allí es una intervención grande en el espacio que no ocurre bajo los mismos patrones que pensaban antes los modelos de patrimonialización, que ocurre a partir de los grafitis. Entonces, es en este momento en que se va a empezar, o bueno, que van a ser pintadas muchas de las paredes de este barrio. ¿Qué vemos en estos hitos, en este proceso que trato de mencionar muy rápidamente? Pues en las primeras décadas de intervención en el espacio hay un discurso muy fuerte con respecto a Getsemaní como un sitio de ilegalidad, como un sitio de suciedad, y claramente es un barrio racializado. Se le define como un barrio donde habitan los negros. De hecho, aquí van a ver ustedes que nosotros traemos a colación unas citas extensas. La idea no es leerse a ustedes, sino que mientras nosotros vamos explicando, ustedes puedan ir viendo cómo las citas ilustran lo que les vamos diciendo. Entonces, también por eso allí pueden ver unos resaltados en morado que les permiten ver esto. Estas son las palabras de un periodista en 2014, rememorando su experiencia en Getsemaní cuando él era niño, y allí podemos ver esos elementos que no solamente él, sino hacían parte del pensamiento de muchos cartageneros, de las élites políticas, comerciales, las cuales veían al lugar un sitio feo, un sitio sucio, un sitio peligroso, un sitio que en últimas había que transformar para poder dedicarlo al turismo. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, comienzo por esta visión de estos discursos de ilegalidad, de suciedad, para que se vea más el contraste del periodo, el periodo que nosotros estamos analizando. Nuestra apuesta, nuestra apuesta es mostrar cómo ese primer momento de Getsemaní como un lugar estigmatizado se va transformando ahora con todo este tema de nuevo, todo el discurso multiculturalista, todo esa énfasis en la cultura, y Getsemaní empieza a haber visto entonces ahora por los promotores de turismo, por los distintos turistas y por distintos sectores en la prensa, como un lugar hermoso, un lugar que gira en torno a la cultura, y ese va a ser, digamos, el nodo del valor de este barrio, la cultura. Aquí, por ejemplo, vemos las palabras del director del Festival de Graffiti, del cual hice mención antes. La idea de crear esta intervención en el espacio era, como dice allí, embellecer las fachadas deterioradas, comunicar mensajes relevantes que lograran tocar fibras sobre la realidad de la comunidad y sus preocupaciones. Habría que ver hasta qué punto estos grafitis representan las ideas de la comunidad, y de hecho eso lo vamos a poder ir a hablar en la parte que ahorita tomará Javier, pero pues justamente aquí lo que quiero mostrar es cómo ciertos actores hay un cambio sutil en el discurso, que empiezas a resaltar otro tipo de aspectos del barrio, no su arquitectura, sino su cultura, las costumbres de las personas, los colores, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, este es un ejemplo de cómo dentro de esta exaltación de la cultura, Getsemaní, este es otro proceso de racialización finalmente, donde esa cultura se asocia con la cultura afrocolombiana. Hay en muchas partes de blogs de turismo que ahora abundan en el internet, van a encontrar este tipo de imagen con respecto a Getsemaní y a su gente, ¿no? Por ejemplo, vemos allí cómo esta persona asocia una herencia de protesta, y esto va a tener que ver además mucho con
el tema de la independencia y su conexión con la cultura afrocolombiana. Aquí ponemos estas fotos al lado, no son simplemente un adorno, ellas van ilustrando también lo que les estamos contando, ¿no? Esta serie de grafitis que representan, hay una enorme cantidad de grafitis en Getsemaní que son hermosos, claramente, representan mujeres afro, muy coloridas, muy exuberantes, y pues allí se ve sobre todo la mirada de estos artistas, ¿no? Hay que diferenciar y hay que hacer énfasis en eso. De hecho, este festival de arte que les comentaba, de graffiti, perdón, la mitad de los invitados eran internacionales, ¿no? Entonces habría que ver las imágenes de quién están plasmadas en estos grafitis. Bueno, la siguiente. Y otro ejemplo más, así van a encontrar bastantes titulares en la prensa que señalan o que identifican a Getsemaní con lo afro, pero esta vez visto desde esta perspectiva cultural y bohemia, y además como algo que sí tiene, digamos, un correlato en la academia, como está relacionado también con la exaltación de la participación de sectores populares en la independencia de Cartagena y en particular de Pedro Romero y de los artesanos del barrio de Getsemaní. Entonces, todas estas ideas empiezan a circular en distintos ámbitos, en prensa, en turismo, en academia, y empiezan a darle forma a todo digamos, todo el movimiento de turistificación de las dos últimas décadas, sobre todo de este siglo. Bien, siguiente. Bueno, lo que les voy a mostrar a continuación son varias posiciones donde podemos ver estos temas o estos discursos arraigados con respecto a Getsemaní como un lugar que tiene una relación particular, como una comunidad que tiene una relación particular con su barrio. Aquí vemos pues la mirada de los expertos que enfatizan en ello. También tenemos, bueno, estos son casos, digamos, o ejemplos, los agentes inmobiliarios que siguen vendiendo el barrio como ese barrio especial donde, como vemos aquí en la cita, se ofrece lo cotidiano y ofrece una experiencia distinta a los turistas, donde los turistas van a poder ver, entre comillas, cómo la gente realmente vive y no como un museo vacío, sino realmente como la gente se relaciona en la cotidianidad. Siguiente. Estos son ejemplos de blogs turistas y vemos allí cómo en todos estos los atractivos que se venden de Getsemaní tienen que ver con ser un sitio distinto, un sitio que apela a los sentidos, que está lleno de colores, que está lleno de arte, que tiene buen ambiente, y donde la gente considera que puede acceder a una autenticidad. De hecho, este bloquecito primero, el de arriba, es hasta bien simpático porque es de un video de YouTube que muestra una pareja de españoles viajando por Getsemaní y encuentran un vendedor que les ofrece hormigas culonas. Entonces ellos, muy convencidos de que están comiendo una comida propia y típica absolutamente de Getsemaní, pues allí le recomiendan a los futuros turistas ir a comer hormigas culonas en Getsemaní. Pues para el público colombiano, que creo que somos la mayoría, pues sabemos que pues es un alimento que no proviene de allí. Para los otros, pues hago esa aclaración. Así que estos son los temas, las palabras, los discursos que están detrás de todo que vemos repetidamente aparecer en toda esta promoción turística, pero también en las descripciones de Getsemaní actualmente. Creo que ya aquí, bien. Esta es mi última, digamos, diapositiva.
algunas de estas ideas no solamente circulan dentro de, digamos, los sectores académicos o los sectores comerciales, turísticos, políticos, etcétera. Ciertas de estas ideas han sido apropiadas y difundidas por un grupo muy particular dentro de los habitantes y son aquellos más cercanos a las labores de gestión cultural, ¿no? En ellos, en nuestro análisis de las entrevistas hechas para este proyecto, vemos que algunos, sin embargo, la minoría, hacen mucho énfasis en el tema cultural. Como vemos, esta es el testimonio de uno de los habitantes de Getsemaní, de 58 años. Él se dedica a la investigación social y es gestor cultural, y como vemos, él asocia el barrio a la independencia, a la presencia importante del tema artístico, y lo relaciona, por ejemplo, con visitas de Manuel Zapata Olivera y su hermana. De nuevo está allí el tema cultural, festivo, el tema de cómo vive realmente la gente, de cómo es el barrio, y cómo eso es lo que hace parte de la identidad del getsemanicense. Entonces, lo que quería en este primer momento era mostrarles este panorama, el contexto general de Getsemaní, y cómo hay ciertas figuras del discurso que se están reproduciendo y circulando en distintos ámbitos que van formando y van construyendo esta imagen del espacio de Getsemaní desde ciertos puntos específicos. Ahora le doy la palabra a mi colega Javier. Bien, muchísimas gracias, Catherine. Precisamente esto nos sirve de introducción para ya entrar a analizar un poco la perspectiva de los getsemanicenses, en el cual encontramos una serie de lecturas que reflejan un poco las distintas relaciones que establecen con el barrio. Y la primera que logramos identificar es en términos de cómo o qué valores están vinculados a Getsemaní. Por un lado, identificamos que la gente que lleva allí toda la vida o gran parte de su vida reconocen las redes familiares de colaborazgo, de apoyo entre los vecinos, y de hecho, pues eso es lo que reconocen como lo más importante y lo más valioso que hay allí. Allí podemos ver varias de las citas en las cuales reconocen precisamente ese concepto de familia entre los miembros del barrio. Por otro lado, otros que nos llevan tanto tiempo reconocen también otros elementos ya desde el punto de vista de la materialidad, por ejemplo, las calles, los callejones, los grafitis, que como lo mencionaba Catherine recientemente, pues ha adquirido una relevancia importante, y por supuesto también la oferta gastronómica que está vinculada con el barrio. De hecho, pues también encontramos referencia que estas personas que llevan relativamente poco tiempo encontraron inicialmente cierta resistencia o digamos, fue retador entrar a articularse con esas dinámicas con los demás vecinos que estaban allí con mucho más tiempo. Finalmente, pues allí se lograron fortalecer esas redes, pero sí vemos allí una serie de diferencias. Por supuesto, esto hace parte de la experiencia misma del barrio, de gente que está allí desde que eran niños y adolescentes, y no es lo mismo con las personas que ya llegan allí de adultos. Por otro lado, podemos ver también una serie de referencias en términos al pasado del barrio. Lo interesante es que casi no encontramos referencias al pasado colonial, a pesar que por allí se menciona el concepto, la palabra arrabal, pero más que vinculado al tema de lo afro, que se ha venido construyendo a partir de la academia, lo encontramos es vinculado pues con gente trabajadora, que vivía allí en Getsemaní, que vive allí en Getsemaní, y es en relación con ese espíritu luchador, trabajador y humilde, con el cual se vincula y se refuerza esa idea. Quizás uno de los hitos históricos que encontramos allí
referenciados, pero que se vinculan con una minoría y generalmente también personas vinculadas con el sector cultura, es en términos de la independencia. Ya los demás tienen una referencia al pasado reciente, particularmente de la época del mercado, que reconocen efectivamente pues, que era un espacio peligroso, inseguro, pero en el cual se insertaban una serie de dinámicas que los habitantes del barrio reconocían y que pues hacía parte, por supuesto, de su vida cotidiana. Vinculado con esto, logramos reconocer algunos códigos al interior del barrio, en el cual sigue reforzando la idea de esa red de colaborazgo. Se menciona, por ejemplo, el hecho de ir donde los vecinos a comer tranquilamente, los espacios lúdicos. Puntualmente la Plaza de la Trinidad se va a convertir en un espacio muy importante en el cual pues van a interactuar los getsemanicenses en función de el juego, en términos de compartir una bebida, de llevar a los niños allí, jugar parqués. También mencionan el hecho de que añoran momentos como estar meciéndose en las puertas de sus casas, cosa pues que ahora ellos extrañan muchísimo, que no es fácil llevar a cabo esas prácticas culturales, esos códigos que son rotos con las dinámicas asociadas al turismo y al turista. De hecho, en una de las entrevistas se mencionaba que se debía entrar a ilustrar o enseñar al turista el respeto por esos espacios, por las prácticas que cotidianamente los getsemanicenses desarrollaban allí en sus espacios, que debía haber, digamos, respeto por esos límites y por esas áreas en las cuales el turista podía interactuar, pero no en detrimento de las prácticas cotidianas del getsemanicense. De hecho, en otra de las entrevistas hacen mención a distintos tipos de turismo en función también a los problemas que esto ha venido generando en el barrio. Por ejemplo, la prostitución, el tema de tomar bebidas alcohólicas en el espacio público y en el cual pues allí ya no tienen un punto de encuentro para sus familias. Asimismo, también hay referencia con el hecho de que el turismo ha representado también un encarecimiento en el costo de vida, particularmente en los impuestos, en los servicios públicos, pero al mismo tiempo reconocen pues que temas de la seguridad mejoró en algunos y también la vistosidad y la visibilidad que ha tenido el barrio. Entonces, digamos que allí tenemos dos miradas encontradas alrededor de estas percepciones sobre el turismo y el turista. Y bueno, ya para respetar el tiempo, quedan 2 minutos, cerramos con una serie de reflexiones a partir de esto que les presentamos, empezando por una multiplicidad y complejidad de actores que van construyendo este paisaje urbano del barrio de Getsemaní, que por supuesto es una construcción que no es consensuada y en la que también se evidencian ciertas tensiones con los distintos sectores, sujetos y situaciones que están involucradas en este proceso de construcción. Asimismo, el paisaje urbano cambia con el turismo, pero también con esos nuevos vecinos que llegan a Getsemaní, que también le van imprimiendo un valor adicional al barrio. Van haciendo otro tipo de lecturas y estableciendo otro tipo de relaciones con el espacio y, por supuesto, con quienes ya tienen tiempo viviendo allí. El barrio evidentemente posee unos códigos que son afectados, son rotos por las actividades de turismo y finalmente los procesos de identidad y memoria de la población getsemanicense no necesariamente coinciden con el valor histórico que le asignan otros agentes externos. Por ejemplo, la academia, los turistas, los promotores de turismo y las autoridades. El getsemanicense valora el barrio por otra serie de factores que se vinculan más es por su experiencia
y por ese aspecto vivencial que tiene con el espacio. Agradecemos muchísimo a quienes nos han venido acompañando, por supuesto a los getsemanicenses que muy amablemente nos cedieron sus palabras, su tiempo, y con lo cual pues enriqueció muchísimo la investigación, al antropólogo Sebastián Ardila, quien fue quien hizo el trabajo de campo y compartió con los getsemanicenses, y que pues también es información que ha sido valiosísima no solamente para nosotros, sino para otros miembros del equipo. Por supuesto, a la Fundación Erigalle y a la Universidad del Norte. Mil gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación y por el manejo muy apropiado del tiempo. Hay preguntas, cosas para discutir. Esperemos tener la oportunidad para ahondar en esta materia. Bueno, continuamos con la presentación de Mónica Terrien de la Fundación Erigalle, titulada Entre gentrificación y apropiación, tensiones sociales y políticas en torno al patrimonio cultural de Villa de Leyva. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo van? Muchas gracias, Orlando, y pues muchas gracias a todos los que están participando de este conversatorio. Y bueno, continuamos con el tema, y para que no nos salgamos del tiempo que lo tenemos muy medido, pues inicio con mi presentación. Mi presentación pues hace parte de este proyecto que presentó al comienzo Álvaro Santoyo, y este se enfoca más hacia el tema del centro histórico de Villa de Leyva. Aquí me voy a referir más pues a esa instrumentalización de lo que es un centro histórico, y pues como lo dice el título, las tensiones sociales y políticas que han venido emergiendo cada vez más fuertes entre la población por lo que está pasando en esa área del municipio. Bueno, en mi caso, pues la investigación se centra en un problema central que, digamos, ha sido un problema central que con Álvaro lo hemos tenido enfocado desde el Observatorio de Patrimonio Cultural a muchos, digamos, de estos escenarios en donde están emergiendo estas tensiones. Y pues sigue siendo, para el caso del análisis de Villa de Leyva, sigue siendo, digamos, pues ese mismo problema, para después poder generar estas comparaciones, que es lo que busca este proyecto. Lecturas para este tipo digamos, de profundización en estas tensiones, pues hay varias. Aquí pongo algunas de las principales que han guiado, que están guiando este análisis de este caso particular de Villa de Leyva. Yo aquí hoy no les voy a presentar conclusiones, sino más bien, digamos, como unas reflexiones sobre lo que está pasando y lo que ha venido pasando, y que pues se apoya, digamos, pues en estas propuestas y estas perspectivas y planteamientos teóricos que se enmarcan dentro de los estudios críticos del patrimonio cultural. Entre otras, pues como ustedes ven, también cronológicamente varios de estos autores lo han, ya es un tema que va a cumplir 2 décadas de análisis, y pues es muy interesante entonces pues también ver que a pesar de las décadas que han pasado, sus propuestas siguen aún muy vigentes para este tipo de contextos de investigación. Por ejemplo, pues tenemos García Canclini, que siempre, pues él analiza cómo el patrimonio es, pues digamos, ese elemento unificador que se plantea para crear esa idea de nación, como nos lo señala Benedict Anderson desde 1993, pero como él, desde el caso de sus análisis, que ve desde México, ve cómo esta patrimonialización es una lucha material y simbólica entre clases, etnias y grupos. Y pues eso lo seguimos reiterando, existe y se ha perpetuado. Entonces, pues hay que preguntarse qué es lo que cuáles son los problemas que está generando esta patrimonialización, para poder, digamos, reflexionar y aportar
unas nuevas vertientes a pensar sobre esas lógicas patrimoniales hoy en día, hacia dónde deben irse, sobre todo las políticas públicas relacionadas con el patrimonio cultural. Por otro lado, pues lo que ha planteado Laura Jane Smith sobre el discurso autorizado del patrimonio, pues ella realmente conjuga una idea crítica que han tenido muchos autores sobre cómo este proceso de patrimonialización ha sido algo que ha sido impuesto todavía, a pesar de que se habla de participación, a pesar de que se habla de apropiación. Es un proceso que todavía se sigue imponiendo, particularmente desde los expertos, los técnicos y las agencias estatales. Y por último, pues también tener en cuenta la idea que plantea Lawrence Prats desde 1997 en el sentido de que el patrimonio cultural finalmente es cambiante y pues eso es lo que yo pues he podido venir observando en Villa de Leyva. La metodología con la cual me he aproximado pues a este centro histórico en particular ha sido pues de una larga etnografía, de muchos proyectos que he tenido que llevar a cabo en Villa de Leyva, iniciando por un proyecto arqueológico, después con otro proyecto patrimonial, como de los primeros que buscaba también correlacionar ese patrimonio tangible e intangible antes de que saliera la convención del 2003 sobre patrimonio cultural inmaterial. Y más recientemente, pues yo fui codirectora en la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva. Entonces, pues digamos como que esas son mis fuentes más cercanas, más experienciales, más vivenciales, lo que también me hace pues plantear como perspectiva metodológica lo que plantea, lo que propone Laura Jane Smith del análisis crítico del discurso, pero asumiendo el discurso como acción social. Es decir, cómo lo que está sucediendo, los impactos que tiene ese discurso en las relaciones entre los individuos, en cómo interactúan entre sí y con su escenario físico, espacial, en donde se encuentra, digamos, encontramos esa interdiscursividad y entonces, pues, profundizar en cómo han internalizado esos discursos, cómo impactan lo físico y cómo están afectando esas tensiones en lo social. Y pues parte de todo ese análisis también, digamos, con toda la información que ahora se las voy a mostrar, pues también se aplica un análisis desde la teoría fundamentada en la información que se ha ido recogiendo. Una de esas fuentes de información, pero que a la vez quiero introducir, pues, ¿qué es un plan especial de manejo y protección? Para los que no lo saben, pues es un instrumento público de orden nacional, equivalente a un plan de ordenamiento territorial, pero para un sector específico que va a tener una denominación especial, ¿no? Un sector de interés cultural que en este caso, pues ha recibido la denominación de centro histórico. Y entonces, por ende, un plan especial de manejo y protección, un PEMP, va a tener impacto o incidencia en la configuración de ese espacio territorial y va a tener incidencia en los planes de desarrollo de ese espacio. En este caso, pues en el caso de Villa de Leyva, pues en el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué regula hoy en día al Plan Especial de Manejo y Protección? Bueno, hay una larga legislación que ahora vamos a ver, pero hay un documento COMPES en particular que fue el que impulsó el desarrollo de este instrumento territorial y de gestión que se emanó en 2010. Voy a leer simplemente muy rápidamente el objeto, digamos, la visión, el alcance que tenía este documento COMPES respecto a los centros históricos. Las cualidades históricas, arquitectónicas y urbanísticas de los centros históricos son ventajas competitivas respecto de otros sectores de la ciudad.
para transformarlos en lugares atractivos para la inversión, el turismo cultural, la vivienda y la habitabilidad, lo que permitirá la conservación y revitalización del patrimonio cultural desde una óptica de integración de este a las dinámicas urbanas. Entonces, como ustedes veían en la presentación anterior, pues ese fenómeno de turistificación que incluso se está intensificando más, está también avalado por este documento que es instrumental en esta planificación de espacios como Getsemaní o espacios como Villa de Leyva. Aquí simplemente, digamos como que uno de los temas que habla Michael Hirschfeld sobre estos procesos de patrimonialización, de gentrificación y de neoliberalismo que impera detrás de estos instrumentos, pues lo vamos viendo como él y otros autores lo denominan como que hay este fetichismo legal documental para poder, digamos, instrumentalizar este centro histórico. En el caso de Villa de Leyva, pues su declaratoria, incluso, que eso también tiene mucho que ver con lo político, las tensiones políticas, desde cuándo se generan. Villa de Leyva tiene una primera mención como un sitio bello, majestuoso en 1949, en un fallido decreto que se emana del Congreso. Sin embargo, en 1954, uno de los primeros actos cuando sube al poder el general Rojas Pinilla es intentar hacer una declaratoria de Villa de Leyva, tanto porque es un lugar de su origen, de su infancia, de la familia, pero también porque va como con esos valores políticos conservadores del estamento pasado, de la base histórica, de la base de un linaje colonial que es el que se debe resguardar, ¿no? Todavía muy dentro de esa leyenda académica de la necesidad de civilizar al pueblo a través de esos valores coloniales que nos dejó, pues digamos, el periodo colonial. Después de eso, muy tempranamente Villa de Leyva viene siendo, digamos, intervenida a través de estos documentos normativos, estos documentos de reglamentación, estos documentos que buscan no solamente resguardar, sino configurar y estructurar esa idea de un centro histórico. Eso, pues, obviamente es una de las fuentes de investigación, de análisis de esa interdiscursividad, quienes están manejando, digamos, como esas ideas que quedaron plasmadas en estos documentos. Otra, pues, son todas las percepciones que se van arraigando en las personas a través de diferentes mecanismos y medios, prensa, literatura, eventos, arte, fotografía, calendarios, propaganda. Villa de Leyva, pues hasta muy recientemente fue una de los centros históricos más publicitados en numerosos medios, no solamente para turismo, sino, como ustedes ven, también como un escenario de pugna política. Aquí ustedes ven en esa elección de Pastrana, que Pastrana le gana a Rojas Pinilla, ambos van a clamar tanto su pérdida como su victoria en plena plaza de Villa de Leyva, ¿no? Entonces, y es cuando otra vez Villa de Leyva con Pastrana recibe un nuevo impulso, muy de la mano con la Corporación Nacional de Turismo, que emerge también en esa década de los 70, ¿no? Entonces es cuando se hace la nueva vía que entra por Zamacao, por Tunja, no por Arcabuco como se entraba antes. Es decir, hay unos cambios que incluso también afectan la territorialidad del sitio. Entonces, pues bueno, este plan especial de manejo y protección, como les decía, pues ¿qué afecta? Y esto también tiene que ver con nuestro
digamos, con las bases de información con la cual hacemos este análisis. Son 59 manzanas en lo que se llama el área afectada, 97 en el área de influencia. Quiere decir que son 1.193 predios en el centro histórico y 1.293 en la zona de influencia, para un total de casi 2.500 viviendas que tienen o que sobre las cuales hay una injerencia, digamos, en aspectos de planificación urbana sobre este centro histórico. Bueno, cuando estamos hablando de patrimonialización, hoy en día, digamos, desde siempre, el eje principal de esa patrimonialización era la valoración, o ha sido la valoración como eje central. Es decir, ¿para qué vamos a restaurar? ¿Para qué vamos a conservar? ¿Para qué vamos a preservar hacia el futuro, hacia esa herencia, a las futuras generaciones? Pues generalmente se supone que debía girar en torno a los valores. Realmente eso nunca sucedió. En Colombia, pues se decidió que por una ley se imponen los valores por los cuales se debe patrimonializar un sitio, un espacio, un lugar, un paisaje. Estos, pues el valor histórico, el valor estético, el valor simbólico. Sin embargo, hoy en día, desde este marco, de esta perspectiva de los estudios críticos del patrimonio, los valores están entrando pues en crisis, y sobre todo porque los valores siempre han sido el elemento por el cual finalmente los expertos y técnicos que tienen injerencia en esa patrimonialización lo que hacen finalmente es subsumirlos o construirlos de acuerdo pues a su experticia, de acuerdo a un vocabulario técnico que está muy alejado de las comunidades locales, de los habitantes y de sus formas de expresarse y de entender eso que ellos valoran, lo que sienten afecto, a lo que sienten interés, a lo que quieren proteger. Y pues en algunos casos estamos llegando al extremo de que hay algunos autores que dicen no más valoración en el patrimonio cultural. Otros, por el contrario, yo me centro todavía en este grupito. Estamos hablando más de buscar descolonizar esos valores, buscar sensibilizar esos valores y buscar, digamos, como ese lado práctico de los valores, o sea, ese discurso como acción. ¿Cómo están decantando, digamos, esos discursos de patrimonialización en las comunidades y cómo las están absorbiendo en su cotidiano, en su quehacer? En cuanto a los valores sensibles, pues es más buscar qué es lo emotivo, qué es lo sensorial, qué es lo colectivo realmente, y en lo descolonizado, pues alejarnos de esas nociones del experto, del técnico, de buscar digamos, como esos parámetros o justificaciones en nociones de civilización, de poder y de enajenar realmente a las comunidades lo que ellos están sintiendo para imponerles el valor del experto, o el valor normativo, o el valor, digamos, de estas entidades o agentes estatales. Entonces, pues en ese sentido, digamos, siempre se ha hablado de que la valoración es instrumental para la apropiación social del patrimonio, pero lo que estamos viendo, en tanto se está tratando, digamos, como de esta primera pugna entre esos criterios de valoración impuestos por ley y esos valores críticos que por lo menos en mi investigación he ido auscultando su naturaleza, pues eso vemos que ahí entra en pugna. Primero, porque pues estos valores de ley son los que finalmente generan más o impulsan más una gentrificación, y son las que pues generan fenómenos como expulsión de población, empobrecimiento, digamos, como estancamiento, como lo sienten, digamos, las mismas personas habitando en estos espacios, y
pues por eso entonces se va analizando. Y por otro lado, pues también la valoración emerge por otro tipo de valoraciones que todavía no tienen no han sido analizados de cómo realmente incorporarlos dentro de estos criterios, dentro de esta patrimonialización, que son los valores políticos locales y los valores económicos. Más adelante, pues yo creo que lo vamos a ver más claramente. Pues, el valor económico es un poco más evidente, digamos, es como esa confrontación entre que lo comercial, la explotación, la turistificación, como ven, atenta contra estos otros valores que estamos viendo acá. Entonces, pues existe todavía también esas tensiones, o existen, no, se continúan, se mantienen, persisten, porque desde la patrimonialización no hay todavía una forma de cómo incorporarlo y que haya una coherencia y una congruencia para que puedan realmente coexistir. Bueno, aquí simplemente les voy a mostrar unos ejemplos de cómo pues este análisis desde unos valores más críticos empezamos a identificar, digamos, como esa valoración más aterrizada con la lógica de la gente misma, a través de las entrevistas, a través de la etnografía, como digo, y a través de todos estos otras fuentes de información. Entonces, pues no, por ejemplo, disputar un poco qué se está entendiendo por un valor histórico hoy, cuando la historia ni siquiera, digamos, está en esa pugna de que si se enseña o no en los colegios, de que si es interesante o no, de que estamos viviendo en un presentismo que cada vez más hace que los jóvenes se alejen de esas ideas o de la historia clásica con las cuales se funda, digamos, esa idea de Villa de Leyva como centro histórico. Aquí más bien lo que vemos es que se basa hoy en día, pues el turista, el que se va a vivir allá, el que vive allá, pues su idea de lo colonial se alimenta más de telenovelas, de documentales, de otra suerte de, digamos, insumos que lo llevan a una noción de colonial mucho más dispersa. En el valor estético también, pues que este es el más preciado por los arquitectos, al contrario, aquí vemos que pues la mayoría de la población no tiene ninguna noción de arquitectura, de qué es un falso colonial o un real colonial, o de cuál es un falso republicano, un real republicano, no sabe datar desde las fachadas, las ventanas, las puertas, los muros, esa colonialidad. Sin embargo, la misma población lo que ha defendido, digamos, y durante muchas décadas y en todas estas décadas de trabajo que he estado allá, es un concepto que ellos mismos lo han denominado el estilo villaleivano. Después de mucho análisis, el estilo villaleivano vino a emerger como un tema que tiene que ver más con el oficio de los maestros que construyeron el pueblo hasta cierto año. Luego ya vinieron los arquitectos, diseñadores, en la medida en que se fue gentrificando, en la medida en que se fueron encareciendo los predios y ya los compradores de esos solares que estaban vacíos, a un mayor costo, compran y empiezan a construir unas viviendas más suntuosas. Son los arquitectos los que traen una idea muy diferente a la que imperó en esa imagen urbana, que era simplemente la del maestro constructor que todo el mundo conocía, o varios maestros que construían las casas como siempre se había hecho y como habían aprendido y de generación en generación. Entonces, pues puede decirse que más bien hoy, que se supone solo los arquitectos pueden ser quienes pueden intervenir estas edificaciones porque tienen su título de restaurador, son los que han realmente, digamos, transformado esa imagen urbana,
trayendo otras ideas de lo colonial desde otros referentes que no tuvieron en cuenta los de acá. Aquí, pues, bueno, otro tipo de, digamos, como de cuáles fueron esos insumos que han ido creando esa imagen también de lo colonial y que no solamente va creando esa imagen urbana, sino que también la va regulando, la va reglamentando hasta definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las viviendas, precisamente para no llegar a este tipo de arquitectura. Muchos se sorprenden con esta foto. Efectivamente fue una casa que se logró construir en Villa de Leyva con este aspecto. En este momento, en 1965-67, cuando se hizo el primer estudio, digamos, desde un centro de investigaciones académico de la Universidad de los Andes, y quienes fueron los que reglamentaron, digamos, empezaron a reglamentar y a controlar ese espacio urbanístico y arquitectónico. Aquí lo vemos incluso definiendo cómo podían ser las divisiones de los espacios y demás. Sin embargo, y en contraposición, digamos, hablando en las entrevistas y recogiendo otro material, lo que encontramos que impera también mucho más fuerte, además de, digamos, de este imaginario de lo colonial, además del estilo villaleivano, el valor ambiental hoy, que es pues preciado por todos, con todos estos discursos, el ecológico, el ambientalista, ahora con el cambio climático. Pero otro mucho más interesante fue el valor estético. Yo simplemente para definirlo más rápidamente, lo opuesto es anestesia, o sea, no sentimos nada. Con el valor estético son muchas las sensaciones, sensorialidades, sensibilidades que se exaltan y es lo que la gente más exalta. Ahora vamos a ver algo en la próxima charla sobre la oscuridad. Pero pues sensaciones corporales, mucha gente se refirió a eso también, y valores sociales, ¿no? Los valores sociales en ciertos espacios donde se tejen redes, donde se tejen saberes, donde se reproducen creencias, donde se reproducen oficios, como les decía, pues no solamente el oficio de la construcción, sino también otros oficios varios que son los que mantienen con vida el sitio. Bueno, entonces, un PEMP además pues obliga a una delimitación del centro histórico. Como les decía antes, pues hoy en día eso, y es un territorio sobre el cual se ejecuta y se aplica este instrumento de gestión patrimonial. Es entonces, pues, en ese espacio donde va a haber esa interacción que digo yo, pues, que es la que se analiza aquí entre ese mundo físico y social, y pues es el escenario de tensiones o batallas por las valoraciones. Digamos que en el imaginario de quienes han estado muy activos en estas 2 décadas que yo he estado trabajando ahí en Villa de Leyva, el imaginario más presente es un Villa de Leyva que es muy diferente a lo que vemos de Cartagena, pues que está rodeado ahora de toda esta construcción que lo está ahogando en su centro, sino pues este paisaje natural, este paisaje a escala muy de 2 pisos, un ambiente cálido, bueno, etcétera. Pero la realidad del PEMP es otra. La realidad del PEMP es algo mucho más, digamos, como de intervención, de incidencia estatal, en este caso, desde el orden municipal hasta el orden nacional, en cualquier acción que se quiera realizar en el centro histórico. Obviamente, y esto es un plano, digamos, de todo lo que ustedes ven de colores es lo que en cada casa se puede o no se puede hacer, en cada sector, qué es lo que prima, qué es lo que no prima, todo el quehacer va a estar reglamentado, tiene fichas normativas por general para el centro histórico, por manzanas, por predios, etcétera. Entonces, al elevarlo ya a esta categoría de centro histórico, como les decía, pues en el tema de conservación va a implicar la conservación y la restauración en esta área
es un factor de gentrificación inevitable. Como decía, pues esto ya hoy en día solo puede estar de la mano de un arquitecto restaurador con cierta experiencia y lo que implique para cada casa, el análisis de cada casa, cualquier mejora que se quiera hacer o cualquier reparación que se quiera hacer, pues va a costar 2 o 3 veces más de lo que podría costar cuando antes de ser centro histórico declarado y normatizado, lo podía intervenir un maestro que ya tenía ese conocimiento de ese estilo villaleivano y que, pues digamos que con esa lógica de su conocimiento, pues sabe más de los materiales, sabe más digamos, de cómo puede ser esa intervención. Por otro lado, pues curiosamente, ya en la implementación de este PEMP, lo que ha pasado es que se han materializado también, o los nuevos pobladores han visto materializados sus ideales y por el contrario, la administración municipal ha visto debilitada su autoridad. Estas dos son elementos de pugna, o sea, es el ideal de los nuevos pobladores estoy hablando que son varias oleadas de migración, cada una con una, digamos, como con un razonamiento distinto. La primera fue muy de ecológica, de antropólogos, de biólogos, etcétera. La segunda fue ya de guías turísticos, más de comerciantes. La tercera ha sido de una población de personas que están pensionadas, jubiladas y que trasiegan entre su ciudad de trabajo y este lugar desde donde trabajan, pero que también descansan y tienen, pues como digo, esa imagen idealizada de esos valores que hemos señalado. Y por el contrario, pues la administración municipal, que siempre, todos los años las alcaldías, todas las administraciones locales siempre han estado en manos de una familia local. Nunca ha habido intervención de alguien de afuera, ninguna de estas generaciones, a pesar de que ya llevamos 3 generaciones de oleadas de migrantes, pero siempre han sido de familias de larga trayectoria, digamos, pues que ellos mismos arguyen, han sido los pobladores de siempre. Sin embargo, cada vez más la población local, estas familias reconocidas, es mucho menor y pues estas nuevas oleadas son mucho más grandes. Entonces, generar esos lazos políticos para mantenerse en el poder y para obtener la aprobación de ciertos proyectos se está volviendo mucho más difícil. Incluso lograr los votos para ascender a ese cargo también se está volviendo muy difícil. Entonces, pues como les digo, entonces tenemos esta lucha entre ese valor del estilo villaleivano y valores estéticos y ambientales versus esos valores políticos y económicos. Aquí simplemente y ya rápidamente para terminar, una relación, digamos, desde el año 2000, aunque hay anteriores, pero digamos que el proceso de transformación realmente más fuerte que viene sufriendo el centro histórico de Villa de Leyva es a partir de 1998, 99, y bueno, aquí ya vemos las consecuencias. Esto, por ejemplo, pues una nota a partir del Festival de las Cometas, que es un festival que se creó con fines turísticos para atraer, digamos, a esos visitantes y que se les desborda de las manos, como pasa en todos estos centros históricos. No hay una planificación turística para poder recibir este embate de visitantes que muchas veces duplica, triplica o cuadruplica la población local. Bueno, empiezan a aparecer nuevos festivales y que empiezan a pugnar hasta hacer desaparecer fiestas patronales más tradicionales. Por ejemplo, la fiesta de San Isidro ya en Villa de Leyva no se celebra. Como, digamos, ese imaginario de lo colonial que se reitera en esas telenovelas y demás, empieza ya a ser una molestia para los locales, porque pues ellos se van fijando, digamos, estos nuevos locales porque van afectando esa imagen urbana. Y entonces es muy interesante porque ya no se valora el oficio de quien sabía construir esta casa, sino que ahora se habla de una pérdida de autenticidad
que, pues si nos vamos en términos muy estrictos, la autenticidad de Villa de Leyva se ha perdido desde hace ya varios años con la entrada, como digo, de estos arquitectos que han diseñado su versión de lo colonial. De un inicio, de una mirada del turista, un turista que era más bien tímido, que era lo que llama John Urey tourist gaze, como que era solo la mirada del turista, a un consumo comercial que ya se ha vuelto voraz. Y pues también empezamos a ver el problema con el crecimiento y la densificación del centro histórico, el problema del deterioro ambiental, lo que obviamente demuestra esa debilidad de la administración pública para poder manejar y controlar este centro histórico. Lo vemos también aquí, subdivisiones que no cumplen con, digamos, todas las normas de control. Esto antes de que se aprobara el PEMP, el plan de manejo. Sin embargo, como digo, existían ya elementos de reglamentación, documentos de reglamentación de Villa de Leyva pues desde el 68, después desde el 80 y después desde el 96. Y por último, pues las pugnas más recientes en donde pues ya, digamos como que hay un sentido de que se va a perder toda esa autenticidad de los locales y las tiendas muy de los propios de Villa de Leyva, que se empiezan a reemplazar por estas grandes cadenas, las pugnas que empiezan a aparecer primero entre privados, entre el propietario, por ejemplo, de este predio en donde se iba a instalar un gigante Éxito y esta población, estos que han llamado los vinculados, que no quieren que se dañe o se afecte esa imagen urbana, ese estilo villaleivano. Un segundo round fue con la introducción del justo y bueno, ya hay de uno, y la última pugna es por la de cambiar la plaza de mercado, que simplemente es una plaza, literalmente plaza, como sabemos todos, una plaza como un área libre, que pues este alcalde y otros anteriores han querido transformar en centro comercial. Ahí también, pues, digamos como que es algo que falta, digamos, en esta investigación, es entender esa cultura política local, esa cultura en el que los alcaldes buscan, vamos, dejar su huella cortando cinta en grandes obras que tengan su placa, como se hacía antiguamente. Hoy ya no se corta cinta, no se pone placa, pero queda como esa todavía muy arraigada, esa cultura política en las poblaciones de querer hacer digamos, como esas grandes obras nuevas y no las de conservar, restaurar o intervenir en, digamos, espacios que han existido. Aquí, bueno, el tema es que todas estas, digamos, todas estas confrontaciones, perdón, me devuelvo, ay, no, se desapareció una diapositiva, bueno, todas estas confrontaciones ahora, hoy en día las vengo siguiendo en las redes sociales, ha sido muy interesante de cómo la gente incluso es que se perdió, desafortunadamente, qué pena. Hay una muy buena que decía, bueno, usted no es de aquí, usted quién es para decir qué es lo bueno para este pueblo, nosotros somos, o sea, ya empieza a haber también como un derecho de antigüedad para definir y decidir cuál es, digamos, como esa lógica de esa imagen y esa estesia de Villa de Leyva. Bueno, aquí, como les digo, pues, entonces, en este momento hay una confrontación, como digamos, entre el Ministerio de Cultura, la estatalidad, la alcaldía, digamos, esto más que ministerios, como la estatalidad representada en el Ministerio de Cultura, que es el órgano de orden nacional que aprueba las intervenciones en ciertas edificaciones, plazas, espacios públicos, etcétera. La de los locales y lo que los locales han llamado en un va y viene vinculados, ¿no?
como para que ha sido una pugna de cómo llamar a esas oleadas de migrantes que se han ido a establecer allá, pero que no hacen parte de esos linajes de varias generaciones arraigadas en el pueblo. Y lo que existe en este momento, pues, es un clima de total desconfianza entre todos, lo que, pues, ha generado estas pugnas. Perdón, aquí está. Entonces, pues, nada, como conclusión, en este momento ya el proceso de expulsión de la población del centro histórico no es la que está teniendo lugar. Incluso, pues podría hablarse que esa expulsión no ha sido, en la mayoría de los casos, violenta o presionada. Son los mismos pobladores los que se han salido del centro para arrendar sus casas. Muchos las tienen en arriendo para negocios, hoteles, restaurantes, diferentes usos. Entonces, pues es otro, digamos como que es no sé si se podría decir así, una gentrificación voluntaria en el sentido de la expulsión, ¿no? Entonces, yo por eso lo he llamado más como que la gentrificación no es hoy en día con expulsión de población inmobiliaria, sino es una gentrificación como una batalla por impulsar o expulsar valores patrimoniales. Y bueno, ya, batallas por imponer valores comerciales, batallas por valores estéticos, etcétera. Bueno, muchas gracias, qué pena, me extendí un poco. Muchas gracias a la profesora Mónica por su presentación. Nos da muchas luces para entender las implicaciones de estos PEM. En Cartagena todavía se está discutiendo la preparación del documento. Todavía no hemos tenido tiempo para pensar en sus posibles implicaciones. Bueno, cerramos esta jornada del día de la tarde con la siguiente presentación a cargo de Jorge Arturo Bolaños de la Universidad Santo Tomás y que lleva por título Construcción Social de los Espacios Urbanos Nocturnos. Muy buenas noches para todos. Voy a partir la presentación. Bueno, ahí debemos estar ya teniendo la presentación. Esta presentación corresponde a mi tesis doctoral, que tiene que ver con la construcción de los espacios urbanos nocturnos. Este trabajo se hizo para Villavicencio, pero los conceptos que voy a mostrar se pueden aplicar en los entornos de Cartagena y de Villa de Leyva, que también tienen una actividad nocturna importante. Entonces, parte de dos ideas este trabajo, y la primera es que en la medida en la que se va utilizando la noche para otras actividades, se aligera un poco la densidad de actividades mismas que suceden en el día. Y dos, eso contrasta con el hecho de que la noche tradicionalmente tiene una connotación de aspectos negativos que eventualmente la gente puede estar rechazando. Entonces, se hace este estudio a partir de la idea del fraccionamiento de la ciudad nocturna, en el sentido de que es una especie de 4 ciudades que viven en una ciudad que se dedica a trabajar, otra que se dedica al ocio, una ciudad que descansa, y una parte de la ciudad se convierte en una ciudad vacía en los horarios nocturnos. En últimas, lo que tratamos de hacer para concebir una economía nocturna y una dinámica sensata es armonizar la coexistencia de esas 4 ciudades que estoy mostrando en esta diapositiva. El trabajo tiene como pregunta de investigación la forma en la que pueden entenderse las dinámicas espaciales nocturnas de una zona rosa de Villavicencio, pero a partir de la mirada de la gente que vive allí, la gente que trabaja allí y los que eventualmente hacen sus visitas. Hay algo particular con la zona rosa del 7 de agosto, y es que, si bien es cierto que tiene una dinámica nocturna, en el día también existe allí actividades de bancos, gimnasios y
ventas de bicicletas, bueno, hay toda suerte de almacenes. Entonces hay un momento en el que se traslapan las actividades, de hecho incluso hay hasta iglesias. Entonces en el momento en que está activa la iglesia ya están los bares abriendo, y precisamente de eso, digamos, esa es como no diría la preocupación, sino el interés investigativo de entender cómo podría eso coexistir, porque en cierta forma es un espacio que se va relevando según la diferencia de horarios. ¿Por qué hacer esto? ¿Cuál es la razón de ser? Pues una es que hay algo que se llama el derecho a la ciudad, y se supone que los servicios que tiene una ciudad deberían estar disponibles para las personas en todas las horas, ¿no? Pues, de cierta forma uno podría estar hablando de una discriminación de la gente que trabaja y vive la noche, incluso si no tiene nada que ver con el ocio nocturno. Hay un tema de los empleos allí importantísimo. Hay un tema también relacionado con la seguridad, porque se entiende que si la gente está en las calles, claro, no todo tipo de gente, pero al estar las personas en las calles, pues lugares habitados son más seguros. Y por supuesto, se entiende que ciudades 24 horas son características de ciudades modernas. Los objetivos específicos, pues tenemos 3 situaciones allí. Hoy les voy a presentar solamente unos resultados del primer objetivo específico, que es la percepción a escala urbana de la nocturnidad villavicense. Hay otro tema de las experiencias y dinámicas interespaciales, personales y demás. Y por último, un tema de recomendaciones. Entonces, esta es una tesis doctoral de geografía, y la idea era cómo desde qué perspectiva o desde qué epistemología podríamos abordar este tema. Entonces, aquí el asunto, pues yo me apoyé en esta configuración que me permite entender que cuando hablamos de la noche estamos hablando de un espacio subjetivo. Y en ese sentido, había 3 formas de abordar el tema, y es que es posible hacerlo a través de la geografía de la percepción, la geografía del espacio-tiempo y la geografía humanística. Yo voy a explicar rápidamente de qué consiste cada una de ellas en algún momento. ¿Desde qué concepto de espacio estábamos hablando? Estamos hablando desde el espacio de Henri Lefebvre, y él habla de una trialéctica espacial que básicamente lo que dice es que hay un espacio vivido relacionado con el imaginario que tiene la gente sobre esa ciudad nocturna. Hay un espacio percibido que pues, no es otra cosa que la cotidianidad de las actividades que tienen las personas allí, y un espacio concebido que es ese espacio que tiene desde los gobernantes y desde los arquitectos y desde los planificadores, que ellos lo entienden de esa manera. Y cuando hablamos de espacio, pues es necesario también hablar de tiempo. Y para hablar de tiempo, en este caso, hablamos de un tiempo efímero, porque ese es, digamos, la cotidianidad, lo que se va a analizar allí, y un tiempo repetitivo en la medida en que estamos involucrados en un ciclo de la naturaleza. De hecho, estamos en el ciclo más pequeñito, que es el de noche y día. Bueno, y entonces a partir de esas 2 miradas de tiempo que se concibe este trabajo. La geografía del espacio-tiempo es una idea que tiene Thorsten Hagenstrand, que básicamente lo que dice es que un individuo va cambiando de posición en el espacio a lo largo de las 24 horas del día. Esos cambios de posición del individuo implican unas dinámicas bien particulares, porque de acuerdo a esos cambios de posición, el uso del espacio va a organizarse de formas muy particulares. Este diagrama es lo que él llamaba el acuario espacio-temporal. Entonces, imagínense ustedes si replicáramos esto para todos y cada uno de los habitantes que comparten una ciudad, pues las redes, la complejidad de redes, de cómo esto va cambiando a lo largo de las 24 horas del día. Claro, además de las personas que se están movilizando, también hay unos cambios en la funcionalidad del espacio, que es básicamente lo que se quiere analizar acá.
Estos cambios en funcionalidad del espacio, pues también, digamos que este gráfico que estoy mostrando acá corresponde también a un prisma espacio-temporal, pero no es otra cosa que los individuos a lo largo de las 24 horas, como que hay momentos en los que se reúnen, que es donde aparecen estos numeritos acá, hay momentos en que se reúnen y comparten el mismo espacio durante un tiempo y luego se separan y se ubican en otras posiciones del espacio. Entonces, estos barrilitos que hay acá, en la posición 4, corresponden a individuos compartiendo espacios, pero como lo estamos haciendo nosotros ahorita, que físicamente pues estamos absolutamente lejos, pero estamos conectados a través de algún tipo de tecnología. Entonces, eso tiene un tipo de restricciones y demás, que son las que se involucran allí. Ahora bien, en la geografía de la percepción, lo que se crean son lo que conocemos como los mapas mentales. Pues digamos que la obra fuerte de este tema es la imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Y pues básicamente lo que muestra es cómo las personas identifican los barrios, los nodos, las sendas, incluso los límites entre barrios, pero que no tienen nada que ver con los límites que han establecido los planificadores de las ciudades. Entonces, por eso, en ese sentido, se convierte en pura y llana mapas mentales construidos por las personas. Este es un mapa mental de los años 30 de los clubes nocturnos de Harlem. Una cosa maravillosa que ojalá pudiese replicarse en nuestras ciudades, porque tiene información muy particular y en cierta forma muy útil para el que está deambulando en la noche, porque le dice exactamente quién lo va a atender, cuál es la cosa importante y todo esto. Un poco, digamos, con aspecto medio cómico, pero en su momento era un asunto que se tenía bastante serio. También se trabaja desde la geografía humanista, porque resulta que como la noche tiene unos significados y unas simbologías absolutamente diferentes para cada ser humano, entonces pues básicamente eso digamos que está en el mundo de los sentidos, de las percepciones, pero a partir de esos sentidos y esas emociones la gente desarrolla unos conceptos, incluso hasta unos prejuicios, y eso en última se corresponde a las experiencias que tiene la gente en la vida nocturna. Una ciudad 24 horas no es otra cosa que el uso mixto del suelo en horas nocturnas y que básicamente incluye sectores comerciales y residenciales. Hay unos elementos que yo tuve que reconocer durante el trabajo que no son tan positivos de impulsar este tema de las ciudades 24 horas. Por ejemplo, con los temas biológicos, ¿sí? Con los temas biológicos, este animalito que estoy presentando ahí no es otra cosa que una luciérnaga, pero entonces por el tema de la iluminación artificial sosteniéndose las 24 horas hace que todos este tipo de especies tenga unos cambios importantes en sus dinámicas y pues esto hace parte de una cadena trófica que eventualmente termina siendo o teniendo efectos sobre animales más grandes. Pasa también con este tipo de animales de mar, porque resulta que, al menos en las costas, la capacidad de anidar de esta especie de tortuga se ve bastante reducida en la medida en la que la iluminación va aumentando. Hay efectos sobre el ser humano porque nosotros tenemos un reloj biológico de nuestros ciclos circadianos y la tendencia es que el cuerpo tiende a consumir más alimentos porque percibe que sigue estando en actividad, pero no lo es porque sencillamente está respondiendo a una luz artificial. Y por último está el tema del costo social de ese mundo 24 horas, y es que en cierta forma hay un contraste o una contradicción más bien entre un Estado que está diciendo vamos a impulsar todo este turismo nocturno, todas estas actividades, pero por otro lado está el tema de la prohibición, entonces como que hágalo y no lo haga, entonces está allí una cosa bien paradójica. Metodológicamente hay una cartografía social, hay unas encuestas de percepción y hay algunas entrevistas en profundidad, de las cuales mostraré rápidamente unos resultados.
Villavicencio tiene más o menos esta distribución de tipo poblacional. Se nota allí en esa distribución que la mayoría de la población es gente joven. Obviamente aquí no está cuáles son nuestros visitantes, nuestros turistas, pero pues al menos los habitantes serían unos usuarios de la noche. De las personas que nos contestaron la encuesta, son personas que en su mayoría, me refiero a estos taquitos amarillos, a estas barras amarillas, son personas que ya llevan bastante tiempo en la ciudad, al menos más de 5 años, y que por eso pueden dar cuenta de la actividad nocturna aquí, y en cierta forma se asume que tienen un arraigo a esta ciudad. Por supuesto, pues la mayoría de los bueno, hay mucha gente joven que nos contestó esta encuesta, y estas preguntas son unas preguntas de tipo Likert, y las barritas de colores pues no son otra cosa que las respuestas. Entonces estas preguntas estaban relacionadas con ruido, con el tema de la seguridad, con el tema de los servicios que se reciben en la noche, con el tema de la iluminación, con el tema del crecimiento de las ciudades desde el punto de vista económico. Y pues bueno, tuvimos algunas respuestas, la mayoría pues fueron favorables para lo que se quiere hacer. Y digamos que la otra curiosidad que se tuvo en este estudio es si existían algún tipo de correlaciones estadísticas entre las respuestas que había tenido la gente. Es decir, si las personas de pronto decían, es que a mí me molesta mucho el ruido nocturno, pero resulta que esa misma persona también se había visto afectada por el incremento de delitos. Entonces, pues realmente esta parte no tuvo unos resultados así como tan importantes en el sentido, o bueno, sí los tuvo en el sentido de decir, no había muchas correlaciones allí, no había mucha significancia estadística. De hecho, solamente donde vean ustedes que hay dos asteriscos, es que hubo algún tipo de significancia estadística. Sin embargo, terminaron siendo correlaciones bajas o al menos moderadas. Es decir, en palabras gruesas, no hay un aspecto significativo que pudiéramos resaltar sobre las respuestas de los Likert, de los encuestados. En general, la actitud de los encuestados hacia la noche fue favorable, o al menos neutral. No encontramos un patrón así como tan diferenciador entre hombres y mujeres. En la distribución de la favorabilidad en la ciudad, yo quisiera mostrarles por acá, más o menos, por aquí más o menos queda la zona rosa del 7 de agosto. Entonces, claro, la gente que rodea esa zona, pues de pronto no les parece tan divertido tener o al menos los que encuestamos no se veían tan agradados con el tema. ¿Qué personas pues sí se veían muy del lado de esa actividad nocturna? Pues la gente que estaba en los extremos de la ciudad, que parece que no se ve tan influenciada allí. Se aplicaron con las entrevistas unas redes semánticas en Atlas Team, y nos encontramos, por ejemplo, la pregunta de qué características de la ciudad permitiría tener una buena economía nocturna. Pues aquí hay algunas ideas relacionadas con el tema de que son buenos anfitriones, que Bogotá es cerca, que el clima es agradable, que además tiene lugares turísticos cerca. Es decir, que no solamente estamos hablando de una experiencia nocturna, sino que además existe todo un contexto favorable para, al menos para el turista, tener una ciudad divertida. Hay un tema, pues digamos, discriminando un poquito más la diapositiva que muestro acá, relacionado con la oferta cultural y gastronómica. Y por supuesto, pues la gente tiene una idea sobre su ciudad, que es pues que aquí hay muchas cosas para ofrecer. Y una cosa bien particular, que no sé si lo tengo en esta diapositiva o tal vez lo muestre en alguna de las siguientes, y es una tendencia a decir, hombre, no tiene que ser solamente ocio nocturno. ¿Qué tal si pudiéramos desarrollar otro tipo de actividades en las que se pudiera integrar la familia?
que no solamente estuviera rodeada pues, por una vida nocturna fuerte, muy adulta, sino que también pudiera acompañarse de situaciones un poco más accesibles para las familias. El otro aspecto era, o el otro, digamos, la otra cara de la moneda es que se pudiera mejorar para que Villavicencio pudiera tener una vida nocturna más armónica. Ya imaginarán ustedes que el tema de la seguridad pues, fue importante allí, el tema del transporte, el tema de la cultura ciudadana, algo relacionado con la gestión pública, pues se sienten un poquito que no hay mucha participación del Estado. Esta es solamente una de las redes que estoy separando aquí como para no cargarlos mucho, y es el tema del transporte. Y es que en la mayoría de nuestras ciudades, después de las 10 de la noche, el transporte público es inexistente. Y esto pues crea unas diferencias importantes porque pues la noche tiene trabajadores nocturnos, entonces el trabajador nocturno está obligado a pagar unos precios de transporte más altos, es como si estuviera viviendo en una ciudad diferente. Entonces pues hay unas propuestas interesantes sobre cómo mejorar el transporte. Este fue uno de los mapas mentales que intenté, bueno, que se logró construir con conductores de taxi que trabajaban en la noche, porque lo que queríamos era, hombre, hagamos un mapa mental, pero de la noche, no me digan cuáles son los puntos importantes en el día, sino cuáles son los puntos importantes en la noche. Insistí en mis maneras que lo hicieran de la forma más espontánea posible, pero resultaron más juiciosos de lo que yo esperaba y entonces terminaron haciéndome como una especie de plano, que pues finalmente estas herramientas uno tiene que entender que las personas deben hacerlas como ellos a bien tengan, es decir, por más de que uno como investigador trata de influir allí, el efecto pues a veces no es el esperado. Y la relación en últimas entre gentrificación y toda esta situación de noche es que al menos desde la oferta de ocio nocturno se ha tratado de traer más o menos el mismo tipo de establecimientos con el mismo tipo de música, en la medida en que las personas se sientan más identificadas con ese ocio nocturno, ¿sí? Aunque las personas dicen, o los turistas dicen que viajan a aprender de las otras culturas, como que un ratico es agradable, pero después quieren volver a su mundo conocido, y ese mundo conocido es igual alrededor de todo el mundo. El ocio nocturno globalizado es exactamente el mismo, y la oferta que van teniendo ciudades como las que hemos analizado en este día, pues tienen esa particularidad. Sí, incluso aunque se mantengan incluso hasta la arquitectura de pronto exterior de los lugares, cuando entra uno encuentra la música, el tipo de bebidas que se vende, todo eso no es otra cosa que ocio nocturno globalizado. Y también hay una situación acá con respecto a las marcas, que irrumpen bastante fuerte en los lugares, por ejemplo, esto es en la ciudad de San Juan. Imagínense ustedes pues, este tipo de decoración dentro de una ciudad tradicional o de un barrio tradicional, pues tratando de promover una marca como esta, allí pues es algo que por supuesto irrumpe de forma bastante fuerte en lo que significa la representación que tienen los barrios. Esta imagen es de un bar en Cartagena, que digamos uno asocia el ocio nocturno con una rumba y con todo esto, pero también hay este tipo de expresiones. Este es un bar mexicano, es un restaurante mexicano en Cartagena, y entonces claro, pues uno dice, en realidad estamos yendo o estoy visitando este lugar porque estoy interesado en la cultura y en las expresiones que me ofrece la ciudad. No, seguramente quiero más de lo mismo, y es las amenidades y las cosas a las que normalmente asisto. La imagen de abajo pues realmente sí está mostrando qué sería lo que debería uno buscar en términos es una imagen de una convocatoria para una champeta que seguramente tendría un poquito más de relación con lo que dice buscar el turista cultural. Yo les agradezco mucho por su atención y este es mi contacto si necesitan algo más sobre este tema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Bueno, quedamos pendientes de las preguntas que nos hagan de parte del público, las preguntas que tengan también entre ustedes. Creo que todavía contamos con 15 minutos para el espacio de preguntas y comentarios. Bueno, tenemos comentarios aquí en las redes sociales. Tenemos comentarios, por ejemplo, nos comenta María Clara Julio. Buenas tardes, mi nombre es María Clara, getsemanicense, con mucho orgullo. Nos comenta también Marta Molina, cordial saludo, gracias por estos espacios. Y Irina Beltrán también nos dice gracias por las presentaciones. Tenemos ya una pregunta de parte de Sergio Castro Méndez, que nos comenta: me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales las personas de Getsemaní se van del barrio. Creo que esta pregunta pues va directamente al primer grupo de panelistas. Bueno, muchísimas gracias a Sergio por la pregunta. Bueno, en realidad hay distintos factores que inciden sobre la salida de los getsemanicenses del barrio, pues a partir de las entrevistas recuperadas. Por un lado está el tema de el costo de la vivienda, de los impuestos, de los servicios públicos, pues que no coinciden pues con el nivel de vida que estas personas pues convencionalmente o tradicionalmente llevan, y pues eso motiva a que salgan de allí. Pues por supuesto el tema del valor inmobiliario que tienen estas viviendas, que en los últimos años también ha venido aumentando. De hecho, también en las entrevistas logramos identificar referencia a que los vecinos que salieron hace unos años atrás vendieron sus viviendas a un costo que era mucho menos de lo que al día de hoy está valorizado. Y por supuesto, pues eso pues va a generar una serie de incomodidad. Lo interesante del asunto es que muchos de estos getsemanicenses que salieron del barrio siguen conservando esas relaciones con sus vecinos, siguen participando en las dinámicas propias que son del barrio. Entonces digamos que sí se mantiene allí muy fuerte esos lazos, a pesar de que no viven de manera permanente allí en el barrio. Otras personas, de hecho, pues han optado por la opción de alquilar sus viviendas para adecuarlas, bien sea como hostales, como restaurantes o como parte de todo este andamiaje de oferta para el turista, lo cual por supuesto representa una entrada económica para ellos, pero al mismo tiempo son conscientes de las consecuencias que generan este tipo de situaciones. Muy bien. Tenemos otra pregunta también para el grupo de Javier, y es: ¿cuáles serían las relaciones vecinales que se echan de menos? En alusión a Getsemaní. Claro que sí. Bueno, no sé si Catherine o José Manuel me quieran apoyar también en eso para no ser el único en responder. Pero bueno, básicamente esas relaciones a las cuales hacen alusión las personas más mayores son los puntos de encuentro en el espacio público. Allí señalan las puertas de sus casas, pero principalmente la Plaza de la Trinidad, que se convierte pues en el espacio en el que van a confluir, y allí pues se reconocen elementos asociados a la gastronomía, a los juegos, que son también elementos que van teniendo un valor al interior de las dinámicas sociales de los getsemanicenses. Y que pues bueno, allí también sería una invitación a las autoridades que gestionan pues todos estos temas alrededor del patrimonio, de reconocer que esas prácticas pues tienen un valor pues para los vecinos, y que por supuesto hay que rescatarlas. Digamos que ellos tienen claro muy bien esos elementos respecto al aspecto lúdico, a las relaciones que se van construyendo en los callejones, en la plaza, en las puertas de sus casas, y son bastante recurrentes a lo largo de las conversaciones que se tuvieron con ellos.
No sé si Muy bien. Catherine o José Manuel quieran comentar algo adicional. Mónica. No, solo quería agregar que creo que más impulsado por el Ministerio de Cultura se está haciendo ahora un plan especial de salvaguardia de la, ¿cómo se llama, Orlando? De la vida cotidiana de barrio, o la vida de barrio de Getsemaní. Van a hacer un Sí, plan de algunas salvaguardia manifestaciones. incluso separaron todo. Vida de barrio de Getsemaní con la fiesta de Ángeles y la Sí. fiesta del 11 de noviembre, la fiesta de la independencia del 11 de noviembre, que pues los getsemanicenses siempre se precian de ser donde se originó el grito de la independencia, pero entonces ahora les separaron esa realidad y todo, entonces, y ahora les van a, bueno, vamos a ver eso qué tanto regula o qué tantas tensiones van a emerger de ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, por acá dentro de nuestro chat tenemos una pregunta de parte de Álvaro Andrés Santoyo. Él comenta, teniendo en cuenta la propuesta sobre el análisis de la ciudad nocturna, quisiera preguntar cómo se puede pensar la vida nocturna como elemento importante en la construcción de identidad en Getsemaní, eso teniendo en cuenta que la noche no era solo del turismo y los bares. Y hace la misma pregunta también para el caso de Villa de Leyva. Bueno, sí, aquí hay pues una serie de situaciones que se podrían aplicar. Quizá lo primero tendría que empezar uno, esto va a sonar un poquito raro, pero a ver, ciudades 24 horas tipo Ámsterdam, lo que han hecho es, en lugar de darle tantas vueltas al asunto, crear una figura que se llama el alcalde de la noche. El alcalde de la noche no es una figura pública, no es una persona es una persona que realmente es alguien. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una figura que se llama Asobares, y Asobares tiene un representante en cada ciudad importante, y este tipo generalmente es alguien que lleva años vinculado al asunto y entiende las dinámicas. Entonces, más que venir a aparecer una persona como yo, que seguramente es pues, muy académico y muy interesante el asunto, tiene que partir una propuesta desde cada una de estas ciudades. Ahora, algunos elementos que uno sí puede identificar es que no se fraccione de tal manera que a partir de las 10 de la noche o ciertas horas, porque yo lo viví en Cartagena, es como si apareciera otro mundo, es como si, oigan, váyanse todos los niños de acá que comenzó la vida nocturna, que no es ninguna vida nocturna suave, de hecho, y no digo que simplificarla y infantilizarla, pero sí al menos darle la participación a las expresiones que ya existían, porque esto es algo que sí se ha eliminado. Incluso aquí de Villavicencio también. O sea, si ustedes se imaginan que aquí en Villavicencio existe algún tipo de vida nocturna relacionada con el folclore llanero, es difícil encontrarlo aquí dentro de Villavicencio. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? No se supone que en Valledupar hay vallenato y no es así en todas las ciudades. Entonces, digamos, haciendo justicia a todo lo que hemos dicho hoy, al menos, oiga, vuelva a darle entrada a la gente que tiene expresiones culturales tradicionales de la ciudad. Eso sería. Bueno, Claro en que sí. Getsemaní, de hecho, la vida nocturna, dentro de la percepción de los getsemanicenses, básicamente está dedicado es al turista, y ellos extrañan mucho esos espacios para sí mismos. Por eso mismo en algunos de los comentarios pues señalaban que quizás sería bueno respetar algunas áreas pues para los residentes de Getsemaní y dejar otras dedicadas para el turismo. Pero de todas formas allí se generan una serie de problemas, o mejor, de tensiones, ya que estamos a propósito del título del seminario, alrededor del uso del espacio en la noche, ¿no? Esto mismo a otro nivel y a otra escala, digamos que en lo diurno, podemos ver también una serie de quejas recurrentes respecto a cómo el turista está haciendo uso del espacio, pero sobre todo es a la noche, ¿no? Que ocupan gran parte de lo que es la Plaza de la Trinidad, ocupado permanentemente con turistas, pero también con una serie de actividades destinadas para el consumo del turista, no para la población residente. Kate, no sé si quieras
apoyar algo al respecto. Sí, solo quería agregar que igual, uniendo un poquito la pregunta que nos hacían anteriormente con respecto a qué actividades echan de menos, pues todo este tema del compartir comida o de estar en la mecedora o de jugar dominó, pues en parte se hace en la noche, ¿no? Cuando pues igual el clima es más fresco y la gente pues ya está como en sus labores, digamos, después de sus jornadas laborales. Entonces, quería simplemente como agregar eso. Y bueno, sí como hacer énfasis de que quizás la idea no es como que esperar que realicen actividades culturales que consideramos propias de o no, sino justamente lo que veíamos pues en esta exploración de todos estos testimonios es simplemente los actos o eventos que para las mismas personas tienen sentido, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el juego, la comida, el intercambio, el diálogo con el vecino son esos temas que están allí pues, nocturno, ¿no? Otros también, pero esos parte. Muy bien. Tenemos una pregunta para la profesora Mónica sobre el caso de Villa de Leyva y es, ¿cuáles serían las percepciones culturales y patrimoniales que se piensan perdidas en Villa de Leyva? Yo creo, no es que yo definitivamente no creo, en este caso, por lo menos en Villa de Leyva, no es que se pierdan, sino que entran en tensión y algunas se dejan congeladas y otras emergen como más importantes, dependiendo de quiénes son los actores que entran en escena a pujar por ellas. Puedo decir en este momento que, pues sí, que una versión académica de la historia de Villa de Leyva posiblemente esté perdida en este momento, pero seguramente en algún momento vuelve a emerger cuando, digamos, como se relaten nuevas historias. El caso es que, por ejemplo, Villa de Leyva no tiene un museo de su propia historia. Entonces es un relato que se recuenta a sí mismo de distintas maneras, entonces como que no entra en esa tensión, ¿sí? Sin embargo, de todas maneras, vuelvo, insisto, como no existe, como ese relato es oral, es de memoria, es de unos y otros, incluso ahora para la celebración del año entrante, los 400 años de la fundación de Villa de Leyva, se está haciendo un programa radial todos los viernes sobre las memorias de Villa de Leyva. Pero son memorias de las generaciones de gente que está todavía viva. Así sea, hay unos que tienen 80, 90 años con una memoria maravillosa, pero son sus memorias desde lo campesino, desde lo rural, desde una Villa de Leyva que en los 50 tenía 2.000 habitantes en todo el municipio y prácticamente estancada en economía, en sociedad, en todo. Entonces, pues, digamos que no, yo creo que es por eso digo, y estoy de acuerdo con Prats, ese patrimonio, digamos, como entendemos patrimonio es algo que va cambiando y van emergiendo unos valores que van apabullando, opacando, oscureciendo otros valores y que cuando quieren emerger entran en tensión otra vez. Obviamente resignificados. O sea, no es el mismo lenguaje, no es la misma información, pero sí están ahí. O sea, las sensibilidades de hoy, hablando de lo nocturno, por ejemplo, Villa de Leyva todavía se apaga entre semana a las 7 de la noche. Allá, incluso los comerciantes trabajan de lunes a domingo y pues están cansados. Cierran su local y esa vaina se muere. Todos se sientan ahí en la plaza, los que quieren tomar y etcétera, pero cada vez más hay más gente con esa vida nocturna y entonces pues la sensorialidad de la noche no era lo oscuro que era Villa de Leyva de noche, sino ahora es que haya más luz para que esta gente pueda disfrutar la arquitectura de Villa de Leyva de noche. O sea, sí, entonces es una idea de cómo apreciar, por ejemplo, esa imagen urbana nocturna y ya no las estrellas, que era lo que la gente buscaba antes. Entonces va cambiando esas valoraciones. Bueno, nos queda todavía unos cuantos minuticos. Quizás podemos responder una última pregunta que habla sobre el caso de Getsemaní. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna manera de utilizar la cultura y la construcción de la identidad en Getsemaní para combatir
los procesos de gentrificación? Bueno, yo creo que es un proceso de negociación. Por supuesto, allí las comunidades tienen un peso muy importante porque son finalmente las que están viviendo el barrio de manera diaria y pues ellos mismos han generado una serie de procesos cívicos en los cuales pues han intentado recuperar, visibilizar y darle valor a esas prácticas que ellos pues consideran cotidianas, el tema de la gastronomía, el tema de la música, los juegos que ya mencionamos. De hecho, pues hay una publicación pues que ellos tienen que se llama el Getsemanicense, en el cual pues resaltan también esos elementos y pues que se convierte también en un mecanismo que permite a las nuevas generaciones apropiarse de esos elementos, que es otra de las particularidades que tiene el proceso en Getsemaní. La gente mayor es la que está preocupada de lo que va a suceder con esas prácticas con los jóvenes de ahora, que no hay espacios en los cuales ellos puedan vivenciar todo eso que en su momento lo hicieron pues cuando eran niños o adolescentes. Así que pues hay las estrategias, pero por supuesto allí falta un poco más también de compromiso de las autoridades locales. Obviamente pues esto incide en cómo los planes de desarrollo o las políticas que tiene cada gobierno de turno pues van a incidir y pues por supuesto Cartagena allí tiene un problema de años que ha venido arrastrando de esa estabilidad pues política y pues que obviamente va a repercutir en lo social y en lo económico. Ya estamos fuera de... Ya nos bajaron. Creo que todavía estamos al aire. No. ¿Ya no estamos al aire? Ahí dice que estamos en vivo. Nos dicen que sí, nos dicen que no. Quienes Pero estén en la audiencia. algunos me dijeron que estamos no en vivo, nos ven. no estamos en vivo. Estamos ok. en vivo todavía. Muy bien. No, porque me dijeron Bueno, que no. de cualquier modo ya hemos cumplido con el tiempo. Tenemos todavía muchas más preguntas en el chat. El debate ha sido bastante enriquecedor. No sé si alguien quiere hacer quizás unas palabras de cierre antes de dar clausura a esta primera jornada del seminario. Yo solo Bueno, como pues, para si contestar quieren yo- algunas preguntitas ahí, pues que las casas de Hacienda, que cómo enfrentar la gentrificación y demás, pues estamos en un campo de luchas de poder y es un campo de luchas de poder muy desigual. A mí no me gusta usar ese lenguaje, no, digamos, como otro tipo de análisis, pero sí que es evidente que son luchas de poder y son luchas de poder en que las comunidades poco todavía tienen, digamos, la batuta para poder enfrentar esas presiones inmobiliarias, políticas, económicas, comerciales, frente a sus prácticas cotidianas, a sus sensorialidades, a sus emociones. O sea, tenemos que crear herramientas, digamos, estas, como digo yo, sensoriales, descolonizadas, que empiecen a ser, digamos, un instrumento para enfrentar eso, pero es muy difícil. O sea, no lo hemos analizado en profundidad. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación en este primer panel. Le doy la palabra a Álvaro Santoyo para que haga el cierre de la primera jornada. No te escuchamos, Álvaro. Gracias, Orlando, y gracias a los 5 ponentes de hoy. Creo que la jornada estuvo muy interesante. Hay varias, digamos, como líneas de reflexión que nos van quedando que quizás logremos retomar ya mañana para cerrar, pues para terminar de cerrar el seminario. Entonces, pues quisiera a los que están presentes aún en el YouTube, pues invitarlos para mañana, hacer más publicidad, a ver si alguien se decide acompañarnos, que vamos a hablar de nuevo sobre Getsemaní, vamos a hablar sobre los impactos del COVID-19 en los 3 centros históricos e introducir finalmente el caso de Monpós, que está pendiente por ahora. Gracias a todos y feliz noche.
Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.